Bueno, buenos días y bienvenidos. Muchas gracias por sumarse a este nuevo Expo EFI 2022. Un placer estar aquí nuevamente. El primer panel de la jornada, vamos a dar inicio a esta quinta edición con un análisis de los mercados y economías internacionales. Es un momento bastante interesante en este 27 de junio porque vamos a poder hacer un balance de la primera mitad del año y prepararnos para una segunda mitad que se viene desafiante en un contexto global de suba de tasas, alta inflación y también conflictos geopolíticos. Javier, Pilar y Mariano van a dar una presentación de 5 minutos cada uno, con un análisis de la situación global y su impacto en los mercados. Vamos a ver si al final también hablamos un poco de Argentina para ubicarla en este contexto internacional. Y luego vamos a dar lugar a preguntas para intentar responder también dónde hay valor hoy, ¿no? ¿Cuáles son los activos que hay que mirar en este segundo semestre de tantas pérdidas para muchos inversores? Vamos a empezar con Javier. Javier, bienvenido, tus primeros 5 minutos. Bueno, gracias Jorgelina, gracias por invitarme. Un honor participar de un panel con Pilar y con Mariano, que son distinguidos colegas. Y la verdad, bueno, yo no soy economista, no tengo la mirada de economista, más que nada mi experiencia en los mercados, que es lo único que hice en mi vida, así que voy a darles una perspectiva más de lo que yo observo basado en la experiencia de los mercados. Claramente, los inversores, el mundo, está preocupado por este tema de la inflación, tasa, inflación, qué pasa con la FED, la política monetaria, etcétera, etcétera. No es la primera vez que tenemos tasas negativas, inflación más alta de lo que indicarían las tasas. Esto viene pasando desde el 2008, pero claramente cuando tenés una inflación del 7-8% y las tasas a estos niveles y con con la expectativa de suba solo a 3 y pico, 3,75, hay un dilema, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a poder el FED controlar o no la política? Muchos creen la inflación, muchos creen que la está corriendo de atrás. Se verá eso, pero bueno, mientras tanto crea un nivel de turbulencia y volatilidad en los mercados que lo estamos viendo y que a su vez acelera esta sensación de crisis que hay. La pregunta es, ¿puede el FED, la Reserva Federal, desacelerar la economía sin hacer un crash? Lo que siempre se dice como el soft landing, el famoso soft landing, que es el que teóricamente garantizaría que los mercados no se destruyan, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué es lo que el mercado le tiene tanto miedo? Yo pregunto, ¿no? Y trato de pensar cuando miro lo que está pasando. Porque desde el punto de vista de la expansión, yo veo que Estados Unidos está haciendo, o sea, los países están reajustando sus economías después del tema del COVID, en términos de los ajustes fiscales necesarios. Estados Unidos principalmente ha hecho un ajuste fiscal importante desde los máximos del 2020. Los commodities, si bien están altos, por otro lado, en términos reales no están tanto más altos que en otros momentos, pero claramente el mercado está con mucho miedo, y yo creo que ese miedo tiene mucho que ver con la historia de qué pasa en los mercados cuando hay una recesión fuerte. ¿Qué es lo que me parece que no ha pasado, o ha pasado en el 2008, pero fue circunstancial al problema de las hipotecas? Pero bueno, hay una sensación de que qué pasa en los mercados cuando hay una recesión, ¿no? Y yo creo que yo creo que parte de esto tiene que ver con la historia de la Reserva Federal y lo que pasó con Volcker, y se habla mucho de Volcker, que fue el chairman en los 80, y realmente uno cree y tiene la visión de lo que pasó en esos años, y fue también, justamente en términos personales, fue justo el año que yo llegué a Estados Unidos, en el año 82, un año de recesión fuerte, y teníamos un desempleo del 16%, o sea, no es comparable con lo que uno puede esperar que pase ahora. En Estados Unidos, en el año 82, después de este apretón tan fuerte de la Reserva Federal que hizo Volcker,
realmente tuvimos no solo números de desempleo del 15% en algunos estados, pero había pueblos industriales que cerraban las puertas. Pero cuando uno piensa en este tipo de recesiones realmente y el impacto que tienen los mercados y analizás bien, te das cuenta que si bien, por ejemplo, si tomamos esa recesión, ¿no? En el año 81, que fue un año recesivo, el mercado cayó 5%, en el año 82, que fue el año donde realmente había una catástrofe en Estados Unidos, el mercado subió 20%, o sea que es muy difícil predecir si realmente los bear markets y los bull markets empiezan y terminan cuando empieza y termina la recesión. Yo, basado en la experiencia y lo que estuve mirando, generalmente empiezan antes de la recesión y terminan bastante antes de que termine esa recesión. Así que, y eso lo vimos también en los años 80, a fines de los 80, el 89 fue un año muy bueno en el mercado, subió 30%, después tuvimos la inflación de 1990, la crisis del petróleo, bueno, la invasión, los problemas geopolíticos que hubo, pero más que nada la recesión la elección de Clinton en el año 90 y en el 91, que fue un año de mucha recesión en Estados Unidos, que terminó con la presidencia de Bush padre, el mercado subió 30%. El 2000, 2001, 2002, que fueron años difíciles, pero impactados bastante por el colapso de las .com, cuando estábamos en medio de esa recesión en el 2002, nuevamente sube el mercado. Y lo mismo pasó en el 2008-2009, ¿no? Donde cayó tanto en el 2008 y subió en el 2009. Entonces, yo no creo que haya ese tipo de recesión en Estados Unidos, principalmente porque la economía sigue creciendo, las compañías están ganando plata, pueden reajustar un poco, pero están ganando plata. El FED está dando señales importantes y la volatilidad es, me parece, lo que caracteriza este ciclo respecto a otros ciclos anteriores. Yo creo que hay algunos bancos que incluso están hablando de que en una de esas, en el 2023, el FED va a tener que parar este ciclo y en una de esas hasta bajar la tasa. Yo recuerdo recuerdo muy vivamente el año 94, que fue un año interesante porque también en mercados emergentes fue un año el 93 fue un año de rally en todos los asset classes. Emergentes tuvo, creo, uno de los mejores años probablemente de su existencia, del asset class de mercados emergentes, todo en un contexto de mucha euforia en Wall Street. Y en el 94, sin un proceso inflacionario, la Fed subió la tasa 13 veces. 7 veces en 13 meses. 7 veces en 13 meses subió la tasa, creando un bear market importante en el año 94 en todo. Los bonos latinoamericanos destruyéndose. Me acuerdo Brasil había caído, no sé, ya no me acuerdo el nombre del bono en esa época, pero habían caído a niveles de 40, de 80, y sin embargo, en el año 95 el mercado sube 35%. Yo, como decía, creo que el FED está dando señales, tenemos un mercado mucho más profundo que el que había en recesiones anteriores. Yo creo que estas caídas que produce Wall Street, que afectan a los mercados globales en general, producen un proceso de endurecimiento monetario, llamémoslo, porque el efecto riqueza y el efecto pobreza cumplen un rol muy importante en determinar el fin y el principio de los ciclos. Pónganse a pensar que hoy en día hay mucha más inversión en fondos de pensión. Los americanos están mucho más invertidos en acciones, cosa que funciona de una manera bastante contracíclica, ¿no? Cuando suben, cuando los activos suben, el americano siente que tiene, en general en todo el mundo, que tienen más munición y gastan más, etcétera, pero también pasa lo contrario
en mercados que caen, principalmente en el mercado del housing market, ¿no? Que tanto impacta en Estados Unidos. Así que tenemos niveles altos de productividad. Me parece que se va a evitar ese momento. Creo que este tipo de volatilidad en las tasas, que hace que un día la tasa de 2 años esté por arriba de 3, después baje, etcétera, etcétera, puede tener un impacto mucho más mediato de lo que los ciclos anteriores, de lo que eran los ciclos anteriores. Así que yo no veo ni una recesión fuerte, ni un hard landing, o como lo llamemos, fuerte. En estos, o sea, para terminar un poco, en estos escenarios de tanta turbulencia, yo creo que hay que mirar detalladamente los sectores que más han sufrido, principalmente, no es mi expertise las acciones, pero veo cómo impacta esta suba de tasas en el sector, en el housing sector. Me parece que todo lo que tiene que ver con home builders, todo lo que tiene que ver con la industria pesada, como el acero, etcétera, etcétera, son empresas que han caído mucho, que tienen buena historia, que tienen buenos dividendos. Me parece que hay muchas oportunidades en el mercado. Y sí, hay riesgos, hay riesgos. Creo que el principal riesgo que hoy veo es un riesgo geopolítico. Creo que la crisis en Ucrania no es simple de solucionar. Vamos a volver a eso, Javier, vamos a volver a eso bueno. hacia el final de las preguntas, que es un tema obviamente muy interesante por lo impredecible también que es, ¿no? De la duración del conflicto. Vamos a seguir con Pilar Tabela. Pilar, tus 5 minutos para la exposición, a ver qué nos puedes contar del panorama global y un poco de Argentina también, ¿no? Que vos sos la economista de Argentina del banco. Muchas gracias, Jorgelina, y muchas gracias a los organizadores de EFI por invitarme. Es un honor compartir el panel con Javier y con Mariano. Voy a contar un poco lo que es la visión en este momento del banco respecto a la economía mundial y después, más adelante, podemos hablar un poco de Argentina, que es lo que yo cubro más de cerca junto con Uruguay y Chile. Lo que estamos viendo, comparado tal vez con hace tal vez 3 meses o 4 meses, qué es lo que nos preocupa, es justamente la velocidad a la que se está desacelerando el crecimiento mundial. Ahora bien, estamos hablando de desaceleración, ¿no? Todavía, no estamos hablando de recesión, estamos hablando de desaceleración con algunos riesgos de recesión, tal vez el año que viene en Estados Unidos, pero puntualmente en algunos trimestres sí, vamos a ver a Europa en recesión este año, pero en principio estamos hablando de una desaceleración, pero lo que nos preocupa cuando miramos los dos grandes temas, si querés, la alta inflación y la desaceleración, es la velocidad a la que estamos viendo algunos indicadores de desaceleración, y el hecho de que vemos más riesgos todavía, a pesar de todo lo que ya pasó, la guerra, digamos, la crisis de COVID en China, estamos empezando a ver algunos indicadores, sobre todo en Estados Unidos, de que tal vez la desaceleración podría ser un poco más rápida de lo que esperábamos, ¿no? Y lo que estamos viendo frente a este escenario es que de todas maneras la inflación va a seguir siendo alta, no esperamos que la inflación vuelva digamos, a target en 2023, hasta 2023 y en algunas economías hasta 2024, con lo cual estamos en un escenario donde tenemos desaceleración y al mismo tiempo una política monetaria que se vuelve más restrictiva a medida que entramos a esa desaceleración del crecimiento económico, ¿no? Porque estamos viendo que los bancos centrales, en principio, a diferencia de ciclos anteriores, estarían más preocupados por la inflación que justamente por la economía, digamos, y creo que el hecho de que justamente no es una muy fuerte recesión lo que se espera, hace que también los bancos centrales vayan a estar más inclinados a contener las expectativas inflacionarias y por lo tanto endurecer su política monetaria, con lo cual tal vez el riesgo que estamos viendo para Estados Unidos es más cuando empiece a hacer efecto el endurecimiento de la política monetaria, tal vez el año que viene. Hemos reducido nuestros pronósticos de crecimiento global, ahora estamos esperando 2,5% para este año y una desaceleración hacia 1% el año que viene, que es muy cerca de nada, digamos. Y en Estados Unidos en particular también 1,1% para el año que viene tiene obviamente un gran riesgo de recesión, ¿no?
Cuando empezamos a mirar por zonas, lo que estamos viendo es que en Europa el impacto de la crisis energética sobre los consumidores, el impacto de una caída fuerte del salario real y la guerra en sí son los principales drivers de la recesión que vamos a esperar para la segunda parte del año. Y el principal riesgo ahí que vemos es que haya una crisis energética más contundente si Rusia dejara de exportar, o sea, empezar a recortar todavía más las exportaciones de gas hacia Europa, ¿no? En China, lo que estamos viendo, la razón por la cual estamos también con una visión un poco más pesimista que el consenso respecto al crecimiento, con 3.3, es justamente la política del COVID, que es muy estricta y no creemos que se vaya a alivianar demasiado en el segundo semestre. De todas formas, sí esperamos una mejor performance de China en el segundo semestre que lo que vimos hasta ahora, y eso debería ser, al menos en el margen, una noticia un poco positiva para los emergentes. Y finalmente en Estados Unidos lo que estamos viendo también es un mercado inmobiliario que empieza como mencionaba Javier, empieza a ponerse, digamos, más lento, las ventas empiezan a caer, a pesar de que todavía creo no estamos viendo el efecto del aumento de tasas de interés, o sea, ya estamos viendo un mercado inmobiliario en Estados Unidos más lento, a pesar de que todavía no terminó el ciclo de suba de tasas y menos el impacto de esa suba, ¿no? Y al mismo tiempo, algunos indicadores de alta frecuencia, como datos de tarjetas de crédito, empiezan a mostrar un consumidor un poco más cauto, luego la subida de precios y una caída y el endurecimiento de las condiciones financieras que también obviamente impactan al consumidor estadounidense, ¿no? Entonces, esa es un poco la visión global yendo por las principales economías del mundo. En términos de crecimiento, en términos de inflación, sí estamos viendo que continúa, obviamente, como ya sabemos todos, sorprendiendo a la alza, pero creo que la buena noticia por ahora es que no estamos viendo como un ciclo de una dinámica de salario-precios que todavía se empiece a retroalimentar, ¿no? Digamos, los salarios reales en principio en la mayoría de las economías están cayendo todavía, sobre todo en Europa. Y bueno, y frente a este escenario, como mencionaba antes, estamos viendo bancos centrales que están muy enfocados en bajar la inflación, mucho menos preocupados por el impacto en el crecimiento de esa política monetaria, a diferencia de otros momentos digamos, a los que estamos acostumbrados en las últimas décadas. Por ejemplo, tenés a la Fed subiendo tasas a pesar de que espera que el desempleo suba en los próximos 3 años. Hecho subiendo, esperando, y la Fed esperando subir tasas por arriba de la tasa neutral, a pesar de que espera desempleo subiendo en los próximos 3 años. Eso creo que es una señal muy clara de que, por ahora, veremos qué pasa si la recesión termina siendo más fuerte, estarían priorizando contener, digamos, la inflación, ¿no? Ahora, entonces, para resumir un poco la visión global y después toco un poco emergentes, lo que creemos es que, digamos, ya pasaron un montón de cosas malas, si se quiere, pero no pensamos, creo que es demasiado temprano, digamos, para pensar que todo lo peor que puede pasar ya pasó. Seguimos viendo más riesgos a la baja que a la alza, digamos, y eso está determinado por este riesgo de crisis energética que hablamos en Europa, riesgo de que haya todavía otro impacto, una ola más grande de COVID en China. Realmente no hubo en China todavía una ola tan grande como hubo en otros lugares del mundo, obviamente en parte por el approach, pero bueno, ese es otro riesgo. El riesgo de que tengamos todavía más datos negativos respecto del consumidor de Estados Unidos, que recién están empezando a salir, y que la inflación termine siendo más alta por más tiempo y eso implique una política monetaria más restrictiva. Entonces, digamos, creemos que todavía, por lo menos pensando en los próximos 3 meses, medio año, digamos, el próximo semestre, como preguntabas vos, Jorgelina, al principio, nos parece que todavía es como temprano para ponerse demasiado optimista de que todo lo peor ya pasó, ¿no? Y obviamente para emergentes este no es un escenario ideal, o sea, la suba de tasas, desaceleración del crecimiento mundial y dólar fuerte, claramente no son una buena combinación. La buena noticia hasta ahora ha sido los altos precios de los commodities, y ahí sí creemos que en principio esperamos que se mantengan altos por un buen tiempo por una cuestión más estructural de la demanda, y eso creo que también es importante para Argentina. O sea, lamentablemente Argentina, el shock de términos de intercambio no es positivo este año porque el aumento del precio de la soja se compensa con el aumento de la mayor impacto
en el frente externo del mayor precio de la soja se compensa con mayor precio de la energía, en particular del gas. Pero bueno, o sea, sería la peor combinación sería si además cayera el precio de la soja. Entonces, eso es algo a monitorear. En principio nosotros estamos pensando que se van a mantener altos. Si cayeran, sería importante ver qué pasa, ¿no? Si cae primero la soja o primero el gas. El peor escenario obviamente sería si cayera primero la soja. Pero bueno, con eso cierro un poco y podemos hablar más de Latinoamérica o de Argentina en el resto del panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Dale, abordamos más tarde un poco más este escenario tan importante para los que son también commodities exportadores o importadores. Vamos a continuar con Mariano. Mariano, bienvenido y tu tiempo para dar tu panorama global aquí en ExpoEFI. Gracias, Jorgelina. Para nosotros es un placer participar de esta conferencia y también hacerlo con colegas como Javier y Pilar. La verdad que son una fuente de consulta constante, así que también es un placer para mí compartir con el colegio. A ver, una palabra que se va a repetir mucho en este ciclo es la inflación. Si bien en Argentina estamos muy familiarizados con el tema, el mundo no lo estaba hasta hace muy poquito. Tenemos que remontarnos a mediados de los 80 para encontrar números de inflación global similares a los que estamos viendo hoy. O sea, la inflación mundial ha subido a máximos de varias décadas, y esto se debe también a que el alza en materias primas que ha echado leña al fuego y ha exacerbado lo que es las presiones sobre los precios. Desde Schroders creemos que el pico de la inflación global probablemente no esté muy lejos, pero creemos que hay varias razones para pensar de que la inflación va a caer de forma relativamente lenta. Y esto lo basamos principalmente en 3 razones. Lo primero es el confinamiento en China. Pilar mencionó un poco que todavía no hubo una ola muy grande en China. Bueno, esto genera que haya resurgimiento de cuellos de botella, lo cual genera mayor presión sobre los precios. Persisten todavía el alza del precio de las materias primas. Si bien estamos viendo cierta corrección en las últimas semanas, todavía están en un nivel elevado y no podemos descartar que debido a la estacionalidad veamos cierto resurgimiento en el precio de los precios de los commodities energéticos, sobre todo, que tiene un impacto muy fuerte en la inflación. Y también estamos viendo cierto crecimiento del salario. Si bien Pilar comentaba que en Europa todavía estamos viendo caídas en términos reales, o sea, salarios subiendo en términos nominales, pero por debajo de la inflación. En lo que es el sector de servicios, estamos viendo que hay cierta reapertura de la economía. El sector de servicios es un demandante de puestos de empleo, generan presiones en los salarios, y esto impacta también en la inflación, sobre todo del mercado americano. Por lo cual, hay 3 razones que creemos que explican por qué pensamos que la inflación, si bien está cerca del pico, vamos a un periodo donde va a caer de forma relativamente lenta. Obviamente los bancos centrales, así como respondieron a COVID de forma muy expansiva y proveyendo de liquidez al mercado, lo están haciendo también con respecto a la inflación, que es el tema que hoy domina cualquier comité de inversión, imagino en cualquier casa de inversión de fondos o de bancos. Hace mucho tiempo que no veíamos bancos con visiones tan distintas con respecto a las proyecciones de inflación. Así que los bancos centrales han comenzado su estrategia para luchar contra la inflación. Desde Schroders creemos que las tasas de interés van a aumentar considerablemente, hasta tanto comencemos a ver que los datos de inflación empiezan a disminuir. Y eso va a generar que la atención se vuelva a centrar en el crecimiento. Javier mencionaba un poco cuál es la visión que tienen los bancos centrales, hasta que algunos empiezan algunos empiezan a estimar que va a haber ciertos recortes en las tasas de interés hacia 2023. Nosotros tenemos esa visión. Pensamos que vamos a ver bancos centrales muy hawkish, o sea, muy agresivos en la suba de tasas en los próximos meses, para así después, hacia finales de 2023, empezar a recortar tasas de interés. Nuestra visión es que la Fed, la Reserva Federal, lo va a hacer en 50 puntos básicos para fines de 2023, para iniciar de vuelta el ciclo de baja de tasas. Eso se debe básicamente porque vemos que están muy comprometidos con reducir la inflación y están dispuestos a que la economía
caiga y se genere cierta recesión, que no necesariamente va a durar mucho. No estamos pensando que va a ser una recesión similares a las que vimos en el 2008 o una recesión como la que vimos en COVID, sino que pensamos que va a ser algo bastante leve, pero es probable que la economía entre en un periodo recesivo. De momento todavía no estamos ahí. Nuestro forecast para el crecimiento mundial es de 2,7%, muy por debajo de lo que es el promedio de 3% o la velocidad crucero del mundo, que es crecer al 3%. Estimamos 2,7 para este año y 3,8 para el año entrante. Con lo cual, una leve caída y después la economía volvería a recuperar. Hay dos bancos centrales fundamentales en el mundo, que es la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Se está poniendo el ojo principalmente ahí. Les comentaba que nosotros pensamos que la Reserva Federal se va a poner muy agresiva, subiendo la tasa en torno al 3% para finales de 2022, quizás un poquito más también, y también va a seguir contrayendo la liquidez a través de una reducción de su balance de $1,5 trillón hacia fin de año. Con lo cual, como les decía, nuestra visión es una Fed muy hawkish, pero después volviéndose más dovish hacia fines del año que viene. En Europa el equilibrio es bastante más difícil. El equilibrio entre tasa de interés y actividad es más difícil de proyectar. Las preocupaciones sobre la inflación se ven mitigadas también en cierta medida por la guerra que estamos teniendo en Ucrania y Rusia, que afecta directamente el suministro de energía en Europa, y eso genera que haya mayores concerns con respecto a la actividad. Desde Schroders creemos que a pesar de las dudas con respecto al crecimiento, el Banco Central Europeo va a iniciar un ciclo de suba de tasas hacia fines de julio. Creemos que estamos estimando hacia fin de año 100 puntos básicos de suba para que se ubique en un rango de entre 0,50 y 1% respectivamente. Entrando ya a la región, Latinoamérica ha sido una de las regiones que más se favoreció del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, producto por el alza de los commodities. La región es exportadora neta de commodities y estos buenos términos de intercambio han favorecido a que hayamos visto una fuerte apreciación en términos reales de todas las monedas latinoamericanas. A pesar de la corrección que observamos en las últimas semanas, las monedas latinoamericanas son una de las pocas que se apreciaron en términos reales, o sea, ajustadas por inflación contra el dólar. Eso incluye al peso argentino, ya sea al tipo de cambio oficial o al contado con liquidación. Con lo cual, nosotros creemos que este movimiento se explica, como ya dije, por dos razones. Uno es el precio de los commodities, y en segunda medida, cómo se han comportado, cómo se han anticipado y cuál es la experiencia que tienen los bancos centrales de la región en lidiar con inflación. Los bancos centrales se han anticipado este ciclo de subas por parte de la Fed. Por ejemplo, el Banco Central de Brasil fue de los primeros en comenzar el ciclo de tasas y lo ha hecho con una mayor velocidad y magnitud. Hoy la tasa de referencia del Banco Central de Brasil se ubica en 13,25, o sea, experimentamos una suba de 1.125 puntos básicos desde el piso de COVID. Y el Banxico, el Banco Central de México, también es otro ejemplo de una suba fuerte de su tasa de referencia. Subió casi 375 puntos básicos y hoy se ubica en 7,75. Con lo cual son bancos centrales que en términos históricos han lidiado con periodos inflacionarios, quizás tienen esa gimnasia que de momentos al principio le pedíamos a la Fed que sea un poco más agresiva, finalmente lo fue. Bueno, creemos que los bancos centrales latinoamericanos, con su experiencia inflacionaria, han reaccionado de forma muy prudente, y creo que eso es algo positivo y se ha trasladado también en el fortalecimiento de su moneda, sumado a lo que es el precio de los commodities. En resumen, creemos que la TAM es una de las regiones que se encuentran mejor posicionadas para el escenario económico actual. En primer lugar, creemos que la región va a seguir beneficiándose de precios de commodities altos. En segundo lugar, el ciclo inflacionario y de suba de tasas está bien avanzado.
Y por último, creemos que empezamos a ver ciertos signos de recuperación económica a pesar de la suba de tasas que estuvimos observando, esto particularmente en Brasil. Con esto resumimos un poco el panorama global y creo que va a haber mucho para charlar en la próxima sección. Muchas gracias, Mariano, por tu panorama. Javier, terminamos con vos hablando un poco de la incertidumbre por el conflicto geopolítico, ¿no? Específicamente desde que Rusia invade Ucrania el 24 de febrero, las sucesivas sanciones que hemos visto por parte de Estados Unidos al país, también sanciones europeas que muchos inversores por ese lado no lo estaban esperando. ¿Cómo incorporás ese factor de tanta incertidumbre a la hora de, bueno, decidir una inversión, de seguir asesorando a clientes, dónde poner su dinero? Javier, ¿estás por ahí? Estás muteado, me parece. No, disculpa. Sí, no, bueno, yo creo que cuando todos acá nos estuvimos refiriendo, y generalmente todos los analistas se refieren a la política de la Reserva Federal, la política de la Reserva Federal, otros bancos centrales, etcétera, etcétera. Creo que no estamos viendo y no le estamos dando la importancia que amerita la política exterior, los conflictos geopolíticos que hoy en día hay en el mundo, porque por primera vez son conflictos que parecen no tener solución entre fuerzas de poder bastante importantes. Yo realmente me pasé los últimos tiempos tratando de hablar con gente en Estados Unidos, gente bastante involucrada, gente del establishment americano. ¿Cuál es la salida al conflicto ruso-ucraniano? Y no encuentro que nadie me diga cuál es la salida. ¿Qué se espera? Estados Unidos ya puso las sanciones, es difícil salirse de las sanciones, lo hemos visto en otros lugares donde Estados Unidos aplicó sanciones económicas, y los rusos, esta guerra tiene alta credibilidad dentro de Rusia, no se ve una salida posible, por lo menos no se ve nada en el horizonte, y eso me parece que preocupa. Pero lo que más me preocupa desde el punto de vista geopolítico es si llega a haber un conflicto con China. O sea, China puede aprovechar estos momentos para invadir Taiwán, por ejemplo. De repente empieza eso a ser parte de lo que se discute, qué pasa si invade Taiwán, Estados Unidos se puso duro, ahí va a entrar a una guerra, ahí ya las sanciones no van a poder aplicar, en fin. Me parece que todo lo que tiene que ver con geopolítica es bastante preocupante, pero por otro lado, debo reconocer que en los últimos 30 años los conflictos geopolíticos no han tenido importancia en los mercados. Lo vimos con todas las guerras que hubo, lo vimos hasta con septiembre 11. O sea, hubo un momento de incertidumbre, los mercados cayeron, pero nunca fueron la piedra fundamental que nos dejaba pensar si eso realmente iba a impactar tanto los mercados. De todas maneras, creo que hoy en día hay que pensarlo, más que nada por el impacto que puede tener sobre los precios de los commodities, pero me parece que el mundo no lo está viendo de esa manera, así que no creo que sea tan importante. Entiendo, Javier. Pilar, Mariano justamente estaba mencionando algo que es interesante de lo que había pasado en América Latina, que mencionábamos los casos de Brasil y de México, de cómo bancos centrales de economías emergentes se adelantan a la suba de tasa de la Fed, en vez de esperar a la Fed a que suba la tasa, bueno, se adelantaron y empezaron a subir la tasa antes. Y mi pregunta también tanto para Mariano como para Pilar, a ver si pueden un poquito cada uno dar su opinión sobre ese tema en particular, es, ¿creen que va a haber un poco de fatiga en esos mercados emergentes como Brasil o como México a la hora de subir tasas y de seguir ahora sí respondiendo al ciclo más de suba de tasas de la Fed? ¿Qué piensa cada uno de ustedes de ese panorama para emergentes? Sí, efectivamente, como mencionaba Mariano, lo que estamos viendo en la TAM es que se adelantaron, o sea, empezaron antes el ciclo de suba de tasas. En particular Brasil empezó más o menos a mediados del año pasado, inclusive antes, y Chile
a mediados del año pasado. Así todo, dada que la inflación sigue sorprendiendo a la alza y especialmente la inflación está siendo muy fuerte en alimentos, y eso obviamente impacta mucho en los sectores más vulnerables, vamos a esperar, y obviamente las expectativas de inflación en Latinoamérica, en países emergentes, siempre están menos ancladas que en los países desarrollados, con lo cual por ahora seguimos pensando que los bancos centrales todavía les falta subir un poquito más, aunque ya están más cerca de las tasas terminales. Esto es la tasa más alta a la que pensamos que van a llegar. Nosotros hemos estado revisando hacia arriba constantemente el último, te diría, mitad de año, para arriba esas tasas terminales. Ahora los vemos un poco más cerca, pero todavía creemos que falta un poquito más. Por ejemplo, en Chile estamos esperando 2 subas más. Y además pensamos que los bancos centrales en este contexto global de suba de tasas no van a poder recortar tasas tan rápido como tal vez se esperaba hace 6 meses. Justamente porque no estamos esperando que a nivel global la inflación converja al target hasta 2023 o inclusive hasta 2024. Y en este contexto, además se suma lo que mencionaba antes, un mundo que está entrando en desaceleración, con algunos riesgos de recesión. Si hubiera una recesión en Estados Unidos, obviamente impactaría muchísimo a Latinoamérica, mientras que hasta ahora Latinoamérica, como mencionaba Mariano, sí lo vemos como una región bastante resiliente en términos de crecimiento, porque todavía se está recuperando la demanda después del shock de COVID, porque Latinoamérica lo sufrió más tarde, la ola de COVID en términos generales, con lo cual todavía vemos cierta recuperación de la demanda post-COVID. Además está teniendo el impacto de los commodities. Muchos de los países de América Latina son exportadores de alimentos, otros como Colombia de petróleo. Entonces la mayoría de los países de América Latina están teniendo un impacto de sus términos de intercambio positivos, o sea, de lo que exportan. Los precios de lo que exportan es bastante por arriba de lo que están importando, y además todavía estamos viendo una demanda de Estados Unidos bastante fuerte. Recién ahora se empezaría a desacelerar, con lo cual para este año todavía estamos viendo un escenario donde Latinoamérica surge como una región de las más resilientes, digamos, ¿no? Creo que el riesgo sería más para el año que viene. Si es que hubiera una recesión en Estados Unidos o si la desaceleración en Estados Unidos fuera muy fuerte, entonces recién para el año que viene estamos esperando más desaceleración del crecimiento. Y los principales riesgos son justamente esos y la fortaleza del dólar, ¿no? Sí estuvimos viendo en algunas economías, en particular Brasil, Chile y México, las monedas de esos países bastante golpeadas por la fortaleza del dólar en lo que va el año. Eso creo que es uno de los, obviamente el típico canal de transmisión, y algo a lo que, o sea, a lo que hay que estar más cauto, ¿no? Con las monedas de LATAM. Sí, perfectamente, y hay algunos mercados, algunos países que van a tener que volver al mercado a financiarse eventualmente, no en este contexto de tasas altas. Mariano, ¿y cómo estás viendo la correlación entre lo que es renta fija y equity? ¿Hay una especie de divorcio? ¿Cómo lo estás analizando en este primer semestre y hacia la segunda mitad del año? Diría, la pregunta del millón, ¿no? A ver, cuando uno analiza series largas del comportamiento del mercado accionario y el mercado de bonos, me refiero a series de 100 años y analiza periodos de 12 meses, normalmente en el 99% de los casos tenemos acciones subiendo y bonos subiendo, o acciones bajando y bonos subiendo, o acciones subiendo y bonos bajando. Ese es un poco el comportamiento que explica el 99% de los casos de los últimos 100 años en periodo de 12 meses. Lo que ocurrió en el periodo, diría en estos 6 meses, es bastante atípico. Se ubica, diría, en el 1%, ¿no? de las distribuciones, donde vemos tanto caída de bonos como caídas de acciones. Entonces, para contextualizar lo difícil que es el periodo actual y lo atípico que es el periodo actual, uno tiende a pensar que hay cierta reversión a la media, ¿no? Y que deberíamos volver a esa normalidad donde, bueno, si suben las acciones, quizás los bonos bajen, o si hay un panic sell de equity, bueno, quizás los bonos sean el refugio y la renta fija se beneficie. Nosotros creemos que esa normalidad va a volver. Creemos que obviamente los eventos y
cisnes negros y no tan negros que estuvieron pasando durante este año, que han puesto un contexto macroeconómico un poco más difícil de predecir: guerras, confinamientos, disrupción en la cadena de pagos, bancos centrales mucho más agresivos. Bueno, creemos que hay muchas noticias negativas en los primeros 6 meses del año, y creemos que de a poquito se va a ir disipando y vamos a volver a esa normalidad en los mercados donde quizás es más fácil de explicar. Perfecto, Mariano. Brevemente, porque nos quedan muy pocos minutos, quiero cerrar con Argentina. Javier y Pilar, si me pueden dar su panorama de qué va a pasar con Argentina con respecto al Fondo Monetario Internacional. ¿Creen que es un año 2022 en el que va a poder cumplir con las metas con el fondo sin ningún waiver? ¿Cómo lo ven para adelante? Brevemente, primero Javier y luego vamos con Pilar y vamos cerrando el panel. No, yo creo que es irrelevante la relación del fondo con Argentina en este momento, salvo que el fondo decida cambiar su postura y decir, bueno, Argentina no cumple, así que le bajo el pulgar. No creo que eso pase, porque no creo que el fondo esté en ese mood hoy en día, especialmente a un año de las elecciones. El fondo fue muy criticado por involucrarse en política de alguna medida, ese es el Vox Populi, durante el 2018, cuando inició este ciclo de endeudamiento de la Argentina. No creo que el fondo, y van a buscar las formas de seguir esquivando la realidad, tanto la Argentina como el fondo, jugando a las escondidas y manteniendo el programa actual, cambiando todo lo que tengan que cambiar para que esto quede ok. Así que no veo eso un problema. Lo que pasa es que hoy en día los inversores no están mirando lo que dice el fondo. A nadie le importa lo que dice el fondo en las revisiones trimestrales, cuatrimestrales, anuales. La gente está mirando directamente ellos haciéndose su propia auditoría de las metas, y así las metas no dan bien, claramente, y eso es lo que está causando que el mercado pase lo que está pasando, que es un poco lo que te dicen los inversores cuando hablas y les preguntas, che, pero estos niveles ya es absolutamente ridículo. Y bueno, es parte, yo creo, o sea, para atarlo de alguna manera a lo que decía Mariano, que estas cosas son atípicas respecto a la caída de bonos, caída de acciones, etcétera, etcétera. Los mercados hoy en día tienen una capacidad de ser mucho más irracionales que en otros ciclos, porque hay una cantidad mucho más grande de inversión y también de leverage. Entonces, hoy en día nadie está mirando a Argentina y diciendo, bueno, ¿cuál es el valor de Argentina? A mí lo que me impresiona es que cuando hablo con los inversores afuera, vos le decís, pero a estos niveles el valor, no les importa si el valor, no les importa para comprar y no les importa para vender. Lo que les importa es mirar las variables y decir, bueno, va a haber un cambio, y como ese cambio no se ve, el valor es irrelevante. Y los fondos que tienen que vender hoy en día están vendiendo porque tienen que estar más underweight de lo que estaban, etcétera, etcétera, y los niveles no son importantes. Entonces, si bien yo creo que la Argentina a estos niveles, y un poco por mi instinto de trader más que de economista, yo creo que estos niveles son realmente históricos para la Argentina, son oportunidades increíbles en la deuda externa. De todas maneras, volviendo a tu pregunta, hoy en día la relación fondo-Argentina es totalmente irrelevante. Es irrelevante para el gobierno, por eso no sale la noticia de que, de que aprobaron las metas, sale así en el diario, y está todo el mundo pensando en el refinanciamiento esta semana. Así que el fondo no le va a bajar el pulgar a la Argentina, y la Argentina va a seguir incumpliendo las metas. Jugando las escondidas, me gustó esa definición. Javier, Pilar, 2 minutos para el cierre, tu visión en este tema, y ya vamos terminando este panel de la primera jornada de ExpoEFI. Sí, un poco coincido con Javier en que, digamos, se volvió un poco menos relevante el fondo de lo que estamos acostumbrados, en parte justamente porque los precios de los bonos ya están, digamos, priceando escenarios de reestructuración bastante agresivos, que en principio no creemos que sean lo más probable de todo. Y sí pienso que en el mediano plazo creo que Argentina debería estar mejor, digamos, en términos del precio de sus activos, pero no veo nada en el muy corto plazo que sea evidentemente algo que vaya a disparar esa corrección,
porque todavía hay un nivel de incertidumbre gigante de cómo se llega, me parece, al año que viene, ¿no? Entonces necesitamos estar primero más cerca de la elección o de un cambio de gobierno, y segundo, además, más cerca de entender cuál va a ser la herencia que va a recibir el próximo gobierno. Creo que desde el punto de vista de lo que me preguntás del programa con el fondo, sí creo que se pueden cumplir las medidas en términos del PBI. ¿Esto qué quiere decir? Que más inflación va a ayudar a Argentina a cumplir las metas, con lo cual, y esa es la manera en que de alguna manera está diseñado el programa con el fondo. ¿Por qué digo esto? Porque el programa con el fondo no tiene un target de aumento de los salarios monetarios, sí tiene un target de transferencias directas del central al tesoro, pero eso no implica que no se puedan hacer como aumentos indirectos, o sea, transferencias indirectas o aumentos, digamos, para resumir, digamos, los salarios monetarios van a seguir aumentando bastante este año, probablemente alrededor del 70%, y por eso es que estamos esperando una inflación muy alta, y es como la única manera que el programa con el fondo cierra, digamos, con más inflación. Y entonces es probable que se pueda cumplir, sobre todo el target fiscal, es posible que se cumpla, pero no en términos nominales, sino en términos del porcentaje del PIB, porque la mayor inflación ayuda a bajar el déficit en términos del PIB. El target de acumulación de reservas, la verdad, está un poco más complicado. Vamos a tener que ver qué pasa con el Banco Central y las compras o las ventas que tenga que hacer o no una vez que caigan las importaciones de gas a partir de agosto-septiembre. Pero en principio no lo veo como algo determinante, como una cosa blanco o negro, ¿no? Lo veo más como, bueno, si no estuviera el programa con el fondo, creo que sería muchísimo peor la situación, indudablemente. Creo que sí es positivo que haya un programa, pero evidentemente no es un programa de estabilización, no es un programa que realmente busque reducir la inflación dramáticamente en Argentina, reabrir el mercado de capitales, etcétera, etcétera. Es más como una contención, una forma de tratar de limitar los desbalances con los que se llegan a 2023. En ese sentido creo que es positivo, pero el impacto es obviamente muy limitado. Ya pensábamos que esto iba a ser así. A eso se le suma la falta de apoyo político contundente al programa con el fondo, todos los ruidos adentro de la coalición. Además, un montón de incertidumbre acerca de qué pasa con la oposición. Y encima de todo eso, un contexto externo que obviamente no ayuda, en particular el aumento del precio de la energía ha sido muy dañino, porque no le permite a Argentina, no permite que el aumento de tarifas realmente genere una sustancial reducción en los subsidios, y además tampoco lo está dejando al Banco Central comprar reservas este año. Entonces creo que al programa con el fondo hay que entenderlo más como, digamos, como una forma de tratar de que no se empeoren las cosas demasiado de acá a 2023, pero no como un programa de estabilización o un programa que realmente vaya a resolver los problemas en los próximos 2 años, ni mucho menos. Pilar, Javier, Mariano, muchas gracias por participar. Gracias nuevamente a ExpoEFI por la invitación. Quedan muchos paneles por delante hoy y hasta el jueves. Si estás escuchando ya lo sabes, pero si quieres que algún amigo, colega, cliente no se pierda las charlas, estos 4 días se pueden registrar en expoefi.com/efiweek. Muchísimas gracias por la participación a los 3 y estamos en contacto. Gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias a todos.